seguimos en nuestras cosas. María Soledad Urrutia es coordinadora del equipo técnico en la red Mar del Plata. Entre todos, ellos trabajaron en una encuesta, la opinión de los marplatenses frente al COVID-19, el impacto de la pandemia en la realidad local. María Soledad, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, me va muy bien. Contame un poquito cuál es la visión general del trabajo que ustedes llevaron adelante de los marplatenses al respecto de lo que está ocurriendo. Bueno, nosotros estuvimos haciendo durante la semana pasada un relevamiento que se hizo por primera vez online, donde se preguntó a 5.382 marplatenses qué pensaban, cómo los afectaba la pandemia, cómo estaban llevando la situación, cómo veían el cumplimiento. Y en general lo primero que surge es que tienen una percepción del cumplimiento de la cuarentena en término medio, ¿no? Se le preguntó entre 1 y 10 cómo calculaban que se estaba cumpliendo y tenían un promedio, consideraba la gente en promedio un 6,1, ¿no? Un nivel medio. Cuando se le pregunta con respecto a cómo considera que es el cumplimiento propio, ahí el grado de cumplimiento se eleva un poquito más, ¿no? Como que uno tiene una percepción de que cumple un poquito mejor que lo que cumple en general la gente. Se le preguntó también a la gente cómo considera, o si considera en realidad, que la economía de Mar del Plata y la suya personal iba a estar afectada. Y acá la verdad que se vio un nivel bastante pesimista, ¿no? Un 73% de las personas consideran que va a estar bastante o altamente afectada su propia economía, pero es un poquito más pesimista cuando se refiere a lo que es la situación de Mar del Plata, donde el porcentaje se eleva a un 96,7% de la gente que piensa que va a estar bastante o altamente afectada, ¿no? Después se hicieron otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué piensan los marplatenses sobre distintos actores, ¿no? Para indicar cuál fue su compromiso con respecto a la respuesta ante el coronavirus, y ahí también surge lo que un poco esperábamos, ¿no? El tema de que se considera con mayor compromiso el del personal sanitario que se puso a cargo de la pandemia. Claro. Bueno, y así varias otras preguntas. Por ejemplo, en esa misma pregunta, lo que salía en las primeras, que le decía, sale con una percepción de mucho mayor compromiso, por ejemplo, yo como ciudadano con respecto a lo que es la gente en general, los ciudadanos de Mar del Plata en general, que es un poco la gente que estuvo colaborando con la encuesta, la consultora que estuvo trabajando. A ver, en líneas generales las personas tienen una mejor percepción de sí mismas que del resto de sus congéneres. Todos sienten En que general ellos son... suele pasar, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si ha visto el segundo informe, pero también pasaba cuando le preguntábamos, por ejemplo, con el nivel de cumplimiento de la basura, ¿no? En general uno tiene esto, y en este caso particular la gente de la consultora nos decía que también puede estar afectado por cuánto nos cuesta, ¿no? A llevar adelante la cuarentena, estar encerrados, los problemas que cada uno tiene. Entonces capaz que la situación personal prima sobre la general, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto que sí. ¿Y que le preguntaron a la gente qué piensa de cómo se está gestionando el tema a nivel público en Mar del Plata? Bueno, ahí, por ejemplo, cuando se le preguntó, en esa misma pregunta que perdón, para la redundancia, se le preguntaba el nivel de compromiso, salió el gobierno municipal, por ejemplo, y el gobierno nacional con un grado de aceptación bastante grande, como que se percibe un nivel de compromiso bastante grande, un poquito más que el nivel provincial. Y después hay otra pregunta que salió interesante, que se le pregunta a la gente cuánto confía en distintos actores o medios para informarse, ¿no? Y ahí sí se destaca el gobierno municipal por encima de todos los demás actores, con una diferencia bastante grande, ¿no? Claro. Y en la misma pregunta, sorpresivamente o no, ¿no? Depende cómo uno vea las cosas, las redes sociales salieron en último término y con un diferencial negativo, o sea que hay muy poca gente que confía mucho y mucha gente que confía muy poco, ¿no? Claro. O sea que las redes sociales están en último término. Bueno, qué lindo aspecto de debate es, en definitiva, ¿no? Sí, muy interesante. Claro. Y ahí también, ya le digo, salen un montón de cosas de la encuesta y, por ejemplo, los medios locales de comunicación también muestran una mayor confianza en la gente que lo que son los medios masivos nacionales, ¿no? Eso también nos llamó la atención. Bueno, es muy interesante, en verdad, Sí. lamentablemente desde la década del 90 no hay
sobre todo en el caso de medios electrónicos, no hay encuestas de audiencia. Hay una opinión a veces como muy estratificada de qué impacta y qué no impacta en Mar del Plata. En ese caso, vos fíjate que comunicacionalmente se sigue creyendo que algún tipo de medios de la ciudad conserva un grado de influencia que yo, por lo menos en la percepción que tengo y algo de esto conozco, hoy no sería del modo en que los sectores de poder lo ven. Qué interesante eso, ¿no? Sobre todo porque además también hay una gran tentación a creer que los medios de Capital Federal forman opinión en Mar del Plata. Es muy interesante lo que revela este trabajo de ustedes. Y lo que va a ser en unos días, un poco más todavía, bueno, acá ya lo que nosotros presentamos es un informe con lo que es la respuesta general de todos los marplatenses, ¿no? Claro. El tema es, en unos días vamos a tener un informe que, bueno, lleva un poquito más de procesamiento, pero también va a estar disponible, donde además las distintas variables se van a empezar a cruzar, ¿no? Entonces, esto se va a poder abrir por sexo, por edad, por nivel de ocupación, por tipo de ocupación, ¿no? Si Sí. es empleado en relación de dependencia, independiente, por formación educativa. Entonces ahí empiezan a verse tendencias dentro de las tendencias, ¿no? Y eso también va a ser más interesante. Así que eso, ni bien lo tengamos, también lo vamos a dar a conocer, pero nos lleva un poquito más de tiempo armar este otro informe. ¿Sobre qué universo? Nosotros trabajamos sobre un total de 5.382 personas, una encuesta que se hizo de manera online, por primera vez lo administramos así, una encuesta que se post-estratificó, esto quiere decir que tiene la misma representación de todos los sectores de la población que Mar del Plata, también el tamaño de muestra tiene una variabilidad suficiente como para que podamos inferir, a pesar de haber sido una encuesta online, ¿no? Por eso trabajamos mucho con la parte técnica. Claro, pero claro. Sí es una parte interesante, que en algunos casos va a poder abrirse por zonas también de Mar del Plata, no en todos, pero bueno, nada, todavía sigue habiendo mucho material para poder Claro. profundizar y entender qué es lo que nos está pasando, ¿no? Sí. También se le pregunta, por ejemplo, a la gente qué piensa que va a quedar como aspecto positivo o negativo después de la pandemia, ¿no? En la parte positiva todos coinciden en señalar que, bueno, que los hábitos de higiene que llegaron están para quedarse y eso nos va a quedar así. También quedó también en un primer lugar bastante destacado, ¿no? Se le presentaba una serie de opciones a las personas y ellos elegían, y también una mayor valoración de vínculos sociales y también un mayor cuidado del medio ambiente, o un mayor, por lo menos, conciencia de cómo impactan nuestras acciones en el medio ambiente, ¿no? Claro. Y como negativo quedó como una percepción de lo que más puede llegar a afectarnos, quedó la parte económica por encima de la parte incluso sanitaria, ¿no? Donde la gente en un mayor grado piensa que va a quedar mayor desempleo, mayor pobreza e incluso cierre de empresas, ¿no? Como las tres características más grandes. Acá me están haciendo una crítica al modelo de la encuesta, un amigo mío. No me digas. Sí, es muy inquieto. A ver. Están todas, la verdad es que me asombra. Dice, la encuesta no permitía que personas como yo, que trabaja en varias actividades, lo pudiera indicar. Él tiene actividades en el sector público y actividades en el sector privado. Claro, en realidad, sí, nosotros ahí capaz que podríamos haber aclarado, uno se refiere siempre pero bueno, es una buena cosa para anotar para la próxima, ¿no? Porque uno se refiere a su mayor, digamos, a la proporción mayor de su trabajo. Por ejemplo, yo me desempeño en el sector privado, yo soy la coordinadora técnica de Mar del Plata Entre Todos, y tengo actividades docentes en la universidad de repente, pero en proporciones bastante menos, entonces respondo por esa parte capaz, ¿no? Pero bueno, es una buena nota, nosotros siempre decimos que todo se puede mejorar, así que para la próxima capaz que podríamos agregar una notita. Sin entrar en el dato, que es un dato del expertise que ustedes están desarrollando, ¿cómo llegan a conformar un núcleo de direcciones de correo electrónico suficiente como para llegar a una muestra de 5.400 casos? Mire, en realidad trabajamos un montón, Marina, que está en comunicación, trabaja mucho el tema de las redes, de todo lo que es comunicación en general, y se trabajó no solamente sobre un mailing que nosotros ya después de unos cuantos años estamos teniendo, sino también nosotros somos una red que nuclea distintas organizaciones.
Entonces, lo que tratamos de pedir a la gente que forma parte de Mar del Plata Entre Todos es que los colegios profesionales, las cámaras y eso colaboran con sus propias bases de datos, ¿no? Entonces reenvían los mails a todos los contactos, porque esto lo interesante era que llegara a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Uh-huh. Uno tiene su WhatsApp, le pide que lo manden, que cada uno que lo recibe por favor lo comparta, se compartió en redes, que nosotros tenemos Facebook, Twitter, Instagram, tenemos la página web, y después se hizo una campaña bastante interesante durante esa semana donde nos fueron contactando distintos medios y nosotros le pedíamos a la gente que por favor colabore, así que fue bastante trabajado el tema de que por favor compartan, y cada uno por lo menos los que nosotros teníamos contacto más cercano nos decían, se la compartí la encuesta, ¿no? Porque era un link que uno podía contestar desde la computadora, desde el teléfono, tratamos de que fuera fácil de responder, ¿no? Bueno, por lo visto es un buen camino. Acá tengo otra pregunta, dice si está estratificado por nivel educacional. Sí, está, como yo le digo, como fue una encuesta que se hizo online, la estratificación fue posterior, se llama post-estratificación, y sí, se reprodujeron, mejor dicho, o sea, la muestra se analizó con las mismas, la muestra que terminó siendo analizada tenía las mismas características de sexo, edad, nivel educativo y ocupación que tiene la población de Mar del Plata. Y así que sí, representa exactamente ese tipo de composición que tenemos como ciudad. Bueno, fantástico. Un gusto escucharte y compartirlo. Que tengas un buen día. Gracias. Igualmente, muchas gracias por llamar. No, bueno, aquí estamos entonces con esto que es, la verdad que me resulta absolutamente interesante. Era María Soledad Urrutia.